Es un gusto poder estar nuevamente en este lugar y que juntos podamos abrir la palabra de Dios para escuchar su palabra, meditar en ella. Y el tema que quiero compartir con ustedes está basado en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, vamos a leerlo por favor. Génesis, ustedes saben, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1 este pasaje. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración? Señor, en esta tarde, Padre, tu palabra queremos exponerla delante de cada uno de los presentes. Señor, es tu palabra como el martillo, como la espada de dos filos. Te pedimos que tú la bendigas, que tú, Señor, la hagas cumplir el propósito por lo cual la envías, y que, Señor, en medio de nosotros, pues tú nos confrontes, nos examines, nos pongas en balanza, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, como acabamos de leer, se narra la triste historia de Caín. Caín, como leímos, fue el primer hijo de Adán y Eva. Su nombre se menciona más de 20 veces en la Escritura, y en este solo pasaje se menciona 13 ocasiones. Era el primer nacido del vientre de la madre de toda la raza humana, de Eva. Había sido recibido con mucha emoción, ¿verdad? Con mucha emoción y con mucha esperanza. Particularmente, fíjense, cuando Adán y Eva caen en el pecado, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios le dice a ambos, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor le estaba dando una promesa a Eva y a Adán de que iba a levantar un libertador, y que ese libertador iba a herir en la cabeza a Satanás, pero que la serpiente iba a herir en el calcañar. Y precisamente esta es una clara referencia a la profecía de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Así que imaginémonos, ¿verdad? Ellos han caído, ellos han sido echados del paraíso, y de repente esta mujer tiene un hijo. Y cuando nace, dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quizá ella pensó
que él era el libertador. Quizá pensó que Caín era el que iba a destruir a quien los había arruinado, a quien los había engañado. Ahora, la palabra Caín significa posesión, adquirido, engendrado. Eso es lo que significa Caín. Entonces, digamos que ella se absorbió tanto en este hijo que el otro, prácticamente la palabra Abel significa aliento, vapor, suspiro. O sea, prácticamente ella o ellos se centraron tanto en Caín que lo hicieron un hijo consentido, un hijo caprichoso. Hicieron todo para que él pensaban que él era el que les iba a dar libertad. Y cuando nace su segundo hijo, pues literalmente no le tomaban mucho en cuenta. Pero en este caso ella estaba muy equivocada. Estaban muy equivocados. Adán y Eva inculcaron esa idea en Caín durante su crianza. Y lo único que consiguieron hacer de él fue una persona orgullosa, soberbia. Los padres de hoy podemos aprender también de los errores que cometieron estos hombres. Porque muchas veces nosotros hacemos diferencia entre nuestros hijos. A veces algunos hacemos diferencia y entonces ¿qué pasa? Alimentamos el orgullo, el egoísmo de nuestros hijos. O les enseñamos a amar a Dios y buscar su amistad, o les enseñamos a ser orgullosos e engreídos. Adán y Eva, lamentablemente, no cumplieron con esa su responsabilidad. No obstante, había esperanza para sus hijos. Ahora, Caín, como volvemos a decir, fue concebido por voluntad del Señor. Caín tenía padres creyentes. Caín tenía un trabajo digno, noble, importante. Y no solo eso, sino que, como dice el texto de la escritura que leímos, que él tenía las manos llenas. Dios le había dado éxito en sus labores y él había arrancado una buena cosecha de la tierra. Y sin embargo, ¿sabes qué vemos en Caín? A un ser cabizbajo, a un ser triste, a un ser furioso. Caín era una persona intranquila. Su alma estaba agitada, no descansa, está enojado, está irritado, siente el peso de la tristeza. La pregunta es: ¿por qué Caín se deprime? ¿Por qué anda, por así decirlo, Caín que no aguanta? Bueno, lo acabamos de leer. La Biblia dice que un día vinieron ellos a darle culto a Dios. Cada uno presentó su ofrenda. Y miren, el cielo, Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel. O sea, Abel regresó a su casa contento, bajo la sonrisa de Dios. Regresó a su casa, su rostro resplandecía, estaba bendecido. Sin embargo, la Biblia dice que el cielo despreció la ofrenda de Caín. Caín regresó a su casa con los cielos de bronce. Caín entonces se abatió, se vino abajo, se le cayó el alma a los pies y este hombre regresó muy triste. Ahora, no debemos confundirnos. Caín no está triste porque su ofrenda haya sido despreciada. No, eso es lo que eso no le deprime a Caín. Eso no le enoja. Lo que le enoja a Caín es que la de su hermano sí fue. O sea, la de su hermano sí fue aceptada y la de él no. La aflicción de Caín, él no está preocupado y no se pregunta ¿por qué Dios no recibió mi ofrenda? Si ese hubiera sido el pesar, la tristeza, pues eso hubiera sido una tristeza según Dios que lo hubiera llevado tal vez al arrepentimiento y él pudiera haber buscado, ¿verdad?, la bendición de Dios y decir o de alguna manera volver a hacer una ofrenda, pero en esta ocasión diferente. Caín no se lamenta sus carencias. Caín lamenta que él no, pero su hermano sí. Su hermano sí. La tristeza de Caín, su rabia, su desaliento es porque él no, pero su hermano sí. Su hermano brilla, su hermano está bendecido, su hermano está radiante, pero él está triste. Mira la sonrisa en la cara de Abel y lo ve como un hombre tranquilo, un hombre feliz.
y de pronto brota un mal en el alma de Caín. En realidad, a Caín, miren, no le importaba agradar a Dios. No le importaba agradar a Dios, le importaba brillar. ¿Sabes cómo se llama eso? Lo que él tenía, en el fondo él tenía envidia. La palabra envidia viene de una palabra latina, invidere. Invidere es una especie de mal de ojo. Es una mirada con malicia. La envidia es un tipo de tristeza. Es un mirar mal. O sea, en otras palabras, es mirar con malos ojos, mirar en contra, poner la mirada de forma hostil. Envidia con todas sus letras. ¿Y la envidia qué es? La envidia nos lleva a una persona a fastidiarse por el bien ajeno y se alegra por la desgracia ajena. Entonces, desde ese momento a Caín le empezó a corroer la envidia, a devastar el hombre interior de Caín, y comenzó a caminar por un sendero, por un camino absolutamente opuesto al amor. El alma, el que ama, obviamente una persona que ama, cuando tú ves el bien del otro, que Dios lo ha bendecido al otro, te alegras, te da alegría. Pero el que tiene envidia ve bien en el otro y se fastidia, se enoja, se molesta. El que ama bendice, pero el que tiene envidia obviamente critica, difama, murmura, insulta, busca los defectos, exagera los defectos, ¿con tal de qué? De empequeñecer, de desacreditar, de ocultar lo que le está yendo bien al otro. Así que Caín está triste y está molesto y no necesita, por así decirlo, una buena comida, no necesita nada. A él no hay nada que le pueda agradar, no hay nada que le pueda hacer contento. Caín, si tú lo intentas sacar de ese estado de ánimo, simple y sencillamente no puedes. O sea, darle una buena comida, darle un día soleado, no lo contenta. ¿Por qué? Porque Caín lo que tiene está dentro de su corazón. Está dentro de su corazón. Ahora, ¿por qué la envidia de Caín? ¿De dónde se ancla este pecado de la envidia? Y quiero decirles que la envidia es algo muy común. Es de esos pecados ocultos, no se ven. No sabemos, ¿verdad? No sabemos quién tenga envidia. Pero la envidia siempre se ancla a otro pecado, a la vanidad y al orgullo. La envidia es el deseo desordenado de brillar. Es el deseo desordenado de tener las alabanzas de los demás. El envidioso ambiciona lucir, ambiciona ser admirado, vestirse de la gloria de los hombres. Detrás de la envidia siempre existe un apego idolátrico de que nuestra excelencia sea reconocida. Y Caín está así, está cabizbajo, está molesto. ¿Por qué? Porque está lleno de envidia. Está lleno de envidia. Porque hay un deseo que lo domina. Él quiere destacar y siente que Abel le está haciendo sombra. Siente que Abel se está llevando todos los aplausos. Siente que Abel está llevándose todo eso y no lo soporta. Le está robando el protagonismo a Caín. Acompáñenme a Santiago capítulo 4. Hay una codicia insatisfecha en su interior, rugiendo, y su corazón se levanta en pie de guerra. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4:1. ¿Y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjate cómo describe aquí el apóstol Santiago la envidia. Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia. O sea, la envidia es aquella que te lleva a tener pleitos constantes. Así que Caín está en amargura. Sin embargo, por el otro lado ve a Abel. Abel es un hombre tranquilo. Abel tiene una paz, esa paz que el mundo no da. Es la paz de los creyentes, de los cristianos. Abel no combate, Abel confía.
Abel está contento. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, porque ahí nos dice algo más de Abel. Hebreos 11, verso 4. Y mire la palabra de Dios cómo se complementa. Dice aquí en el verso 4 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, Abel no se inventó un culto, sino que él siguió la dirección del Señor, las directrices del Señor que él había marcado. Acuérdense que Adán y Eva, cuando pecaron, se vistieron de hojas de higuera, pero Dios vino y los cubrió de pieles, les hizo unas túnicas. Ahora, obviamente, ¿qué quiere decir que les hizo unas túnicas? Que tuvo que sacrificar a unos animales inocentes para quitarles la piel y entonces cubrir sus cuerpos, cubrir el pecado, la desnudez, ¿verdad? Con la muerte de un sustituto. Y eso lo vio Abel. Y obviamente cuando él quiso ofrecer sacrificio, él sabía que no era algo que él se imaginaba, sino que Abel trajo un cordero de su rebaño. Él no trajo lechugas, no trajo jitomates, no trajo cebollas ni cereales. Trajo un cordero inocente cuya sangre fue derramada en el altar, y Dios dijo que así se debía hacer, y él le creyó a Dios. Le creyó a Dios sin confiar en sus obras. Se acercó, por así decirlo, asido de la promesa divina, y no adoró para intentar salvarse, adoró esperando en Dios. Abel, esperando en la salvación de Dios. Abel entonces se acerca no para cubrirse de la gloria de los hombres, porque él sabe que realmente hay algo que solamente puede cubrir la desnudez, y obviamente es la piel o la sangre de un inocente. En este caso, para nosotros es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Caín, él es diferente. Él va buscando gloria, va buscando fama, gloria hueca, gloria vana, ¿verdad? Pero Abel no busca nada de eso. ¿Sabes por qué? No busca porque ya la tiene. Él ya la tiene, es un hombre satisfecho. Pero por el otro lado, o sea, Caín compite. Caín se resiente si otros brillan. Pero Abel, la verdad es que para él, solamente él quiere agradar a Dios. Dice ahí la Biblia, él quiere agradar a Dios, lo hemos leído, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y dice que alcanzó testimonio por la fe. Ahora, miren esta frase: lo que seca de raíz la vanidad y destruye la arrogancia y la jactancia y el hambre de gloria de los hombres, y nos pone en la tierra de paz, es el evangelio de Jesucristo. El beso de Dios en Cristo es lo que satisface totalmente nuestros anhelos. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, el amor de Dios llenando cada rincón de nuestra alma, es la que colma todos nuestros deseos, lo que llena nuestros vacíos. Y cuando nosotros tenemos eso, podemos decir, como dice el Salmo 115, el versículo 1. Dice así el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar de nuevo a Caín y vamos a tratar de imaginarnos, porque la Biblia no habla en estos términos, pero es fácil entender que a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo pasó, si pasó un día, no lo dice la Biblia, si pasaron unas horas, unas semanas o a lo mejor un mes, no lo sé, pero sea como sea, los días de Caín se van haciendo cada vez más difíciles. Caín, tú ya no lo ves silbando mientras labra su tierra. Caín ya no lo ves cantando, su rostro ha cambiado. Su rostro ya no hay brillo en sus ojos. ¿Tú lo puedes imaginar? Caín está carente de amor, está carente de paz, está pero no está. Se evade. Hay un mal crónico en su vida, hay un mal humor
que se ha instalado en su pecho. Caín se irrita con facilidad, se enoja por cualquier cosa. Hasta el vuelo de una mosca lo saca de sus casillas. Pero sobre todo es incapaz de hablarle con amabilidad a su hermano Abel. Todo en Abel le molesta: el verlo, el saber de él, sus andares. Inclusive lo ve cómo se viste, sus salidas, sus llegadas, sus entradas. Constantemente se sorprende comparándose con él, buscando defectos, repasando agravios. Se fija cómo trabaja, ¿verdad? Se fija en cuándo descansa, la ropa que usa, la hora en la que sale, la hora en la que entra, con quién se junta, con quién platica, o sea, sus momentos a solas, sus pláticas. Si alguien alaba a Abel, Caín se resiente. Si alguien lo critica, siente un placer siniestro. Y aquel primer enojo que sintió cuando su ofrenda fue rechazada empezó a crecer y a crecer. En un momento determinado se convirtió en una furia difícil de contener. Ya para ciertas alturas ya estaba una tristeza profunda. Y mire lo que dice en primera de Juan 3:12. Nos da otra señal de Caín. No como Caín, que era ¿de quién? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, ¿qué está cubriendo el corazón de Caín? El mismo orgullo que hizo aquel querubín grande, ¿verdad? Que luego fue llamado diablo, Satanás. Es el orgullo que ese querubín soñara con desplazar a Dios y señalara o quisiera reinar sobre los ángeles en su lugar. Caín envidia a Abel como Satanás envidia a Dios. Ahora, ¿qué merece Caín para estas alturas? Merece que Dios le dé un empujón. Merece que Dios lo tire lejos, ¿verdad? Que Dios no le hable, que no se dirija a él. ¿Quién quiere hablar con un envidioso? ¿Quién quiere hablar con una persona que está así molesta y que todo le molesta? El Señor podría haber descargado su espada sobre él, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué hace Dios? Se le acerca en son de paz. Qué maravilloso es Dios. Qué lleno de amor, qué paciente, qué clemente. Dispuesto a ayudarle, ¿verdad? Lo ve en ese fango, lo ve en ese pozo, en ese hoyo, y está dispuesto a ayudarlo porque se ha metido en ese fango, y entonces está dispuesto a ayudarlo para que su historia sea diferente, para que su vida cambie. El Dios ofendido, el Dios ignorado, el Dios que no recibió la ofrenda, porque miren, Dios antes de recibir nuestra ofrenda, Dios ve el corazón. Y podemos cantar muy bonito, y podemos ofrecerle el mejor servicio a Dios, y podemos tener las mejores palabras de alabanza al Señor, los mejores piropos para el Señor, pero si nuestro corazón trae cosas, trae envidia, trae odio, trae celos, trae amargura, Dios no recibe la ofrenda. Y Dios estaba viendo precisamente que Caín estaba en eso. El Señor, mire, aquí hay algo muy importante. El Dios que había sido ofendido, el Dios que había sido ignorado, toma la iniciativa, condesciende, se humilla, ¿verdad? Y lo va a buscar, se inclina para hablar con el hombre insoportable. Ese es Dios, porque el Señor no quiere la ruina del amargado. El Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11, mire lo que dice la palabra. Escucha el clamor del corazón de Dios en boca de este profeta Ezequiel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Puedes tú oír el clamor del Espíritu Santo aquí ahora? No quiero la muerte del impío. Quiero que se vuelva, quiero que viva, volveos, ¿por qué moriréis? Ese es el clamor de Dios, es el clamor del Espíritu Santo. Y Dios se acerca a Caín. Si regresamos a Génesis capítulo 4, verso 6, vemos a Dios hablando con Caín. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, le está diciendo, Caín, ¿por qué ardes de furia? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si haces las cosas como Dios manda, andarás con la cabeza alta, Caín. Volverás a sonreír, volverás a disfrutar de la vida, tendrás honra, harás resplandecer sobre ti la luz de mi sonrisa. En otras palabras, date cuenta de que Dios no le dice a Caín, Caín, te equivocas por buscar honra, no. O sea, ¿es malo buscar honra? No es malo. Dios no le dijo que se equivocara o que pecara por buscar honra. ¿Por qué, mis amados? Dios no le dice eso, porque nosotros como seres humanos hemos sido creados para buscar esas cosas. No podemos no querer honra. No podemos no querer ser enaltecidos. Es imposible. Tú quieres ser enaltecido. Eso ya lo traes de diseño. Dios lo puso ahí. Es un instinto innato. Es una pasión natural en ti, y la cual no la debes apagar. Hay una sed innata en cada uno de nosotros de buscar la felicidad. Es un anhelo de querer llevar gloria, honra, inmortalidad, como dice Pablo a los romanos, y no podemos desprendernos de esa sed. Entonces el pecado de Caín no consiste en desear honores, consiste en buscar los honores lejos de Dios. Es diferente. Como dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. En otras palabras, es dejar la fuente de agua viva y tirar a tomar de los charcos de este mundo, los charcos de inmundicia. Es buscar la alabanza de los hombres en lugar de buscar la alabanza del Dios que viene de arriba. Es buscar brillar entre los hombres, ser el primero entre ellos, en lugar de ser enaltecido por Dios mismo. Ese es el pecado. Y Caín, en realidad, no quiere ser enaltecido. Quiere ser enaltecido más que su hermano Abel, más que los que le rodean. Su ambición es ser la estrella del lugar. Su ambición es ser el gallo, por así decirlo, el que más se vea, el que de todos hablen. Y entonces Dios se acerca a Caín y le dice, ¿por qué desmayas, Caín? ¿Por qué te turbas? No busques la gloria de los hombres, busca la alabanza de que viene de lo alto. Mira, si Dios te alaba, tu alma ya no volverá a tener sed. Andarás dilatado de gloria por la alegría. ¿Quieres ser feliz? Ese es un noble deseo. No hay pecado en querer ser feliz. Todos queremos serlo. Pero ¿cómo podemos ser feliz? Obedece a Dios. Ríndete a sus mandamientos. Haz las cosas como Dios manda, confía en Él, camina con mansedumbre en la senda que Dios ha trazado. Es como si Dios le dijera a Caín, Caín, ¿qué pasa? Esta historia puede tener un final feliz, Caín. No tienes que ser un resentido de por vida, no tienes que vivir en la agobiante tensión de una competencia que nunca termina, Caín. Puedes entrar en el reposo del Señor. Descansar de tus obras como Dios descansó de las suyas. Puedes caminar con limpia conciencia. Puedes dormir a pierna suelta. Puedes vivir en paz con tu hermano, con quien reías y jugabas. ¿Te imaginas a estos dos hombres de niños? Tal vez durmiendo hasta en la misma cama. Tal vez ahí jugando en el parque, ambos, ¿verdad? Afuera de la casa, corriendo, jugando, persiguiéndose el uno al otro. Y ahora hay un odio increíble. Ahora no puede ver a su hermano. Caín, delante de ti hay un camino derecho que te lleva a la vida. Te ofrezco la alegría, te ofrezco el perdón, te ofrezco el gozo de la salvación, ¿verdad? Te ofrezco el camino que debes andar como Dios nos los ofrece a cada uno de nosotros. Pero Caín, tu desdicha no se debe a las circunstancias. Es más, le dice, tú tienes la culpa. Tú eres el responsable de lo que vas a hacer. Tú estás haciendo las cosas al revés. Mire cómo dice el texto, si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? O sea, claro que serás enaltecido si haces el bien. Pero Dios también le pone
y le da una solemne advertencia a Caín. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y mire, preste atención aquí, porque le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, si haces lo bueno, Caín, vas a prosperar, saldrás adelante, te irá bien. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, a ti será su deseo. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. ¿Qué significa esto? O sea, lo que le está diciendo Dios a Caín es esto: se cierne sobre ti un peligro mortal, Caín. El pecado está a la puerta. Esa palabra está, es una palabra hebrea, rabatz, que literalmente significa el pecado está agazapado, está escondido y está al acecho. Es como una fiera, ¿no? Que está agazapada, escondido. ¿Has visto tú a los leones cómo cazan? Sobre todo las que cazan son las leonas. Y entonces en esos videos que tú puedes ver ahí en el internet, de repente hay un grupo de cebras. Y entonces las leonas, viene una por aquí, otra por acá, pero obviamente ellas llegan agazapadas, acechando, van así casi que, van así que en cuclillas. Y le cierran el paso por los caminos donde pudieran correr las cebras. Y en un momento dado, cuando ya está todo, por así decirlo, ya está todo ahí la estrategia, le salta la primera y entonces las cebras corren en el lado contrario donde está la leona, pero le sale al encuentro otra. Y otra por acá y otra para acá, y literalmente están rodeadas. Así está el pecado, está acechando. Está escondido, está al acecho. Es lo que Dios le está diciendo a Caín. Caín, a la vuelta de la esquina, el pecado te está acechando, agazapado como una fiera. Otra versión, la versión de las Américas, dice: si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, te quiere para él. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios es algo impresionante. Caín va por ti. Ha olido tu sangre, está calculando la distancia para tirarse a tu yugular. Es decir, hermanos, el pecado, la impiedad, la injusticia, la falta de conformidad a la ley de Dios no es una mascota inofensiva, no es un gatito simpático, no, es un dragón, es una mala bestia. Es como una mamba negra, ¿no? Una serpiente venenosa, armada con veneno mortal, que no se conforma con un poco de espacio, sino que siempre quiere más. Lo codicia todo a fin de arruinarlo todo, pervertirlo todo y desintegrarlo todo. Y entonces Caín tiene dos opciones. Número uno, puede arrepentirse y vivir. Puede clamarle a Dios. O sea, si Dios te está diciendo el pecado está a la puerta, ¿qué podría decir una persona? Señor, ayúdame, guárdame, Señor, líbrame. Puede arrepentirse y vivir, o en segundo lugar, puede endurecerse y ser triturado, aplastado. Y amados hermanos, las mismas dos opciones que tiene Caín, las tenemos cada uno de nosotros. Tú también tienes solo dos opciones, dos. Si no te arrepientes, serás despedazado por esa fiera enloquecida que se llama el pecado, y cuando termine contigo, serás carroña de la hierba. Caín, si persistes en ese culto inventado, incrédulo, si te aferras a tu envidia, a tu vanidad, a tu enojo, vas a seguir descendiendo. Irás de mal en peor, ¿verdad? El monstruo del pecado te atrapará con sus garras, dominándote, desfigurándote, destruyéndote. ¿Por qué, mis amados? Porque el pecado así es, no deja presa. Y cuando se mete, hace de las suyas. Y a un pecado sigue un pecado más horrible. Y una tercera perversión más horrible. Y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Y pronto, obviamente,
es como si tuvieras detrás de ti una jauría de perros salvajes que no tendrán compasión. Mis amados, eso es lo que pasa con el pecado. Es fuerte lo que dice Dios aquí. El pecado no es un traspiés, no es un error, no es una travesura, es una tragedia de dimensiones impresionantes. Es un desafío arrogante contra el Dios del cielo. Es un menosprecio al santo nombre de Jesús. Es un abuso contra nuestro propio diseño y nuestra propia humanidad. Es un atentado contra la paz de toda la creación. Imagínense. En una ocasión en nuestra casa se metió un ratoncito. Y sabes, te empezaste a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta porque dejan sus rastros, ¿verdad? Dejan sus rastros ahí. Y mi esposa pues tiene una aversión hacia esos animales. Y entonces empezamos a quitar cosas, pero pasó la noche y no logramos llegar a donde estaba él. Y bueno, y finalmente, pues con miedo, más ella que yo, nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir, lo dejamos una noche más. Ahora, obviamente, no porque nos diera igual que el ratón estaba ahí estaba y lo teníamos que sacar. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué dormimos? Dormimos porque era un ratón. Pero si hubiera sido un puma, si hubiera sido un león, no dormimos. Hubiéramos llamado a la policía, nos cambiamos de casa, no sé, nos vamos a dormir a otro lado, llegamos a tu casa y te tocamos y venimos a visitarte en la noche, danos posada. Pero como era un ratoncito, no lo queríamos allí, no lo queríamos, pero obviamente era un ratón, era una criatura, digamos, hasta inofensiva. Pero si tú hubieras visto un leopardo, si hubiéramos visto ahí, no sé, una serpiente. Bueno, el pecado, mis amados, el pecado, cualquiera que sea, no es un ratoncito, no es una hormiga, ¿verdad? No es un pequeño ratón que ya atraparemos mañana o después. Mañana nos vamos y compramos una trampa y lo ponemos ahí. No, mis amados, yo creo que el pecado es una fiera salvaje, dispuesta para acabar contigo, dispuesta para acabar con cualquiera de nosotros y de veras hacernos pedazos. Si lo metes en tu casa, tú sabes que va a producir daños terribles, espantosos. Y entonces ahí es o matas o mueres. O sea, no lo puedes dejar vivo. Lo matas o mueres, no hay más alternativas. Y es triste, mis amados, pero en la Biblia hay momentos y que las personas, por ejemplo, no sé si tú te has leído el faraón en Éxodo capítulo 8, vienen las ranas, ¿verdad? A la casa del faraón y el faraón está lleno de ranas en su casa. Abre la comida y están las ranas, el refrigerador y las ranas, de su cama saltan las ranas por todos lados. Y entonces le dice a Moisés, Moisés, ven, oren por mí, somos impíos, me arrepiento, ora por mí. Y le dice Moisés, ¿cuándo quieres que quitemos las ranas? ¿Y sabes qué dice el faraón? Mañana, una noche más con las ranas. Mañana. O sea, qué locura. Bueno, mira, querido hermano, la historia tuya puede tener un final diferente. Depende de ti. Si vives como Dios manda, serás enaltecido. Pero si vives a tu manera, el pecado está como una mala bestia y te devorará. Y va a arruinar tu relación con Dios, que es el único que puede llenar tu vida, es el único que puede llenar tu alma. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le dirías que Él te daría agua viva. Y dice, todo el que beba de este pozo volverá a tener sed jamás, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. El único que puede llenar tu vacío, el único que puede satisfacer tu alma, la relación con Dios, o sea, pero esa relación con Dios puede ser arruinada por el pecado y arruinará también tu relación con tu prójimo y tu relación contigo mismo y te llenarás de conflicto. Tendrás una conciencia sucia,
Una conciencia turbada. Mira, podrás tener, si tú andas en pecado, podrás tener vacaciones, las más caras si quieres. Te vas allá no sé, a Cancún y un all inclusive, ¿verdad? Donde tengas todo, pero sinceramente no logras, no hay descanso. No hay descanso. Imagínate descansar sin descansar. Irás secándote, irás poniéndote triste, surgirán en ti los conflictos. Mira, mis amados, si tú ignoras este asunto de tener una conciencia limpia, sinceramente, siempre estarás en zozobra, siempre estarás inquieto, siempre estarás infeliz. Por lo tanto, no juegues con el pecado, no le restes importancia. No le hagas una batalla pequeña, no le digas ya mañana lo sacamos, no como el caso del ratón, mañana. Más bien tú tienes que levantarte en pie de guerra contra esa envidia, contra cualquier cosa que sea. Tienes que levantarte en guerra contra ese rencor, no dejarlo ni una noche más. Oh, sabes que estás en amargura, sabes que no has podido perdonar a alguien, no lo dejes para mañana, hoy. ¿Qué dice la Biblia en Efesios, verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, hoy. Caín, tú tienes delante de ti un camino de vida, pero también tienes delante de ti, a la vuelta de la esquina, un depredador que te codicia, que te quiere, que va por ti, que ha olido tu sangre, que está calculando la distancia. Entonces le dice Dios, escoge la vida. Si resistes a la voz de Dios y te entregas al pecado, no vas a tener excusa. Y mira los términos que Dios le da a Caín, cómo Dios le habla, verso 7. Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado está a la puerta. Ahora presta atención a esta frase: tú te puedes enseñorear de él. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo, debes dominarlo. Te quiere dominar, pero debes dominarlo. Te quiere despedazar, pero es tu responsabilidad no dejar que lo haga. O sea, tu deseo, tú debes dominarlo a él. Él te codicia, pero tú debes resistirlo. En otras palabras, esto nos dice que nosotros no somos títeres impotentes del pecado. No somos títeres impotentes de nuestras pasiones. ¿Qué significa esto? Que nunca pecamos sin querer. Que cuando pecamos es porque queremos. Que pecamos no es porque no te quede más remedio. Que pecas porque quieres, peco porque quieres, porque en un momento mi corazón se ha inclinado a eso. Pero a veces nosotros estamos llenos de excusas, ¿verdad? A veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Es que si tú conocieras a mi esposo, hermano. Es que si conocieras a mi esposa, es que el gobierno, es que mi mamá, es que los amigos, es que el teléfono, es que el celular. No, miren, nuestro corazón. Tú has visto los castillos, ¿verdad? De la época medieval. Los castillos estaban construidos a veces en medio de los lagos y entonces hacían una puerta elevadiza. Y a menos que desde adentro bajaran esa puerta elevadiza, podían entrar o salir las personas. Entonces así es nuestro corazón. Es como un castillo y solamente tú puedes bajar ese puente o subirlo. En otras palabras, voluntariamente. Tú eres el que lo subes o lo bajas. Tú eres el que te rindes o te resistes. Tú eres, mis amados. Somos esclavos voluntarios. Cuando hemos caído en uno o en otro pecado es porque queremos, es porque amamos el pecado, es porque lo preferimos, es porque nos rendimos a él. Y Dios le está diciendo eso a Caín: el pecado te codicia, pero no tiene nada que hacer si tú no le codicias a él. Tú debes decir que no. Amados, podemos resistir al pecado. Podemos resistirlo. Dios le está diciendo, ¿verdad? Eso a Caín. Caín, y fíjese, si Caín, después de sentir fastidio por Abel, no solamente se queda ahí, sino que se entrega al monstruo de la murmuración, de la envidia, de la crítica, de la difamación.
no es porque no le quede, no es porque no le quede más remedio, sino que lo hace digamos, al margen de sus deseos. Lo hace voluntariamente. Voluntariamente es porque en cada paso ha decidido ser dominado y no dominar él. Ceder en lugar de luchar. Queridos hermanos, cuando mentimos nadie nos obliga a mentir. Mentimos porque queremos. El pecado seduce, pero no viola. No te agarra y hace violencia. Puede caer sobre nosotros a menos que nosotros le demos nuestro sí. A menos que nosotros lo hagamos. Pero si tú consientes, obviamente, entonces no le puedes echar la culpa a nadie más. Nadie te obliga a cometer fraude. Nadie te obliga a robar. Si te quedas con algo que no es tuyo, si te quedas con algo que es de otro, si tú le robas la gloria a Dios, por ejemplo, o tú le robas la luz a tu vecino, entonces lo estás haciendo porque quieres. Nadie te obliga. Lo estás haciendo en orden a tus apetitos egoístas. Si somos perezosos es porque nosotros queremos. Si somos mal hablados es por voluntad propia. Pecamos porque queremos. No hay discusión, mis amados. No es de que, hermano Sergio, es que se me vinieron como un tsunami sobre mí y no los pude detener mis deseos y entonces yo caí en eso. No. Aquí la Biblia es muy clara y le está diciendo Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo. A ti será su deseo. ¿Sí? Si alguna persona aquí está enganchada a la pornografía, ¿verdad? Alguien que le gusta ver cosas inmorales en su celular o en su computadora o en algo. Mira, no harías lo mismo si estuvieras en un cuarto y entraría tu padre. Inmediatamente yo creo que cierras la pantalla, apagas el celular o lo avientas. Obviamente, ¿por qué? Lo haces porque quieres. Porque estás deseoso de esto. Y estás buceando ahí en páginas inmorales. No es que sea inevitable. No es que venga como un huracán y venga sobre ti y ya no puedas hacer nada. No. Entonces, ahora fíjate una cosa. Cuando pasa eso, tú tienes un deseo, ¿verdad? Estás viendo cosas inmorales en la pantalla y de repente aparece tu padre ahí al lado tuyo y entonces tú inmediatamente cierras eso. ¿Por qué? Porque un deseo mayor desplaza un deseo menor. Tienes un deseo menor de ver esas cosas, pero viene un deseo mayor de que no quieres quedar mal con tu padre, no quieres ser avergonzado delante de él. Entonces, en ese sentido, imagínate, no, el que te está viendo no es tu papá, es Dios. Porque Dios es el que me ve. Amén. Dios es el que me ve. Nadie peca sin querer. Nadie peca sin querer. Entonces, mis amados, recapitulando, Caín está furioso, está pálido de envidia, codicia la gloria de los hombres, no soporta a Abel y Dios intenta detenerlo de la senda suicida del pecado, le propone un camino de fe, de vida, de sosiego, le advierte que si él se vuelve rebelde, contumaz, si se aferra a su rebeldía en su actitud, el pecado lo va a hacer pedazos, el pecado lo va a despedazar. Hay un león buscando devorarte, pero debes resistirlo, debes decir no a la tentación. Y miren, ¿qué hace Caín? Lo que más sorprende, ¿verdad? Y nos sorprende en Caín, pero nos sorprende más en nosotros. Que Dios nos ha hablado tantas veces y a veces tomamos el mismo camino de Caín. Alguien podría decir, imagínate David cuando escuchó a Natán diciéndole, es que un hombre vino de camino y le quitó la oveja al hombre que no tenía, y este mismo hombre tenía muchas ovejas en su rebaño. Y entonces Caín, así lleno de celo, pero era realmente hipocresía, entonces él dijo, no, ese hombre debe morir. Y Dios le dijo, tú eres ese hombre. Imagínate que nosotros dijéramos, no, hubiera caído de rodillas Caín.
En ese momento, si cuando Dios le dice esas palabras, hubiera pedido perdón, clemencia, hubiera pedido socorro contra la tentación, si hubiera confesado su envidia: Señor, mira, hay en mi corazón envidia, me da vergüenza, pero lo reconozco, lo tengo que decir. Si hubiera dejado que el Espíritu de Dios expusiera, ¿verdad?, la negrura de su alma, si hubiera clamado: no me dejes caer en la tentación, Señor, líbrame del mal, líbrame del maligno. Si hubiera dicho esto con lágrimas y le hubiera dicho como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, purifícame con hisopo, Señor. Si hubiera dicho eso, como dice el salmista, hubiera sido librado. Pero ¿qué hizo Caín? Y fíjense ustedes, de toda la Biblia, el hombre que le contesta más mal a Dios es Caín. No hay otra respuesta que el hombre le dé a Dios, a menos, por ejemplo, el faraón, ¿verdad? Cuando viene Moisés y le dice Jehová que dejes ir a mi pueblo Israel al desierto, que lo dejes ir libre. El faraón le dice: ¿y quién es Jehová para que yo lo obedezca? Pero aquí Caín le contesta peor a Dios. Le contesta peor a Dios y le dice: ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, qué manera tan grosera de contestarle a Dios. O sea, allá él ya está grandecito. ¿Qué me preguntas a mí? Teléfono tiene, márcale, mándale un mensaje de WhatsApp, háblale tú, Señor. ¿Qué me preguntas a mí? Y entonces, mis amados, lejos de eso, Caín menosprecia la palabra del Señor. Oyó su voz, pero endureció su corazón, ignoró el consejo, fue sabio en su propia opinión, asumió la rienda de su mundo y trazó su plan diabólico. ¿Y qué hizo? Fue a tocarle a la casa de su hermano: oye, Abel, quiero que demos un paseo por el campo, te invito al campo. Salgamos al campo. Y allí en un momento le arrancó la vida. Muy probablemente le dio golpes, tal vez en la cabeza, le rompió el cráneo, una piedra, un bate, no sé, porque dice la Biblia que la sangre del primer mártir, esa es la sangre del primer mártir de Dios. Así como Esteban fue el primer mártir cristiano, Abel es el primer mártir de Dios. Y quiero decirte que ese hombre, su sangre empapó la tierra. Ahora, mira lo que dice Primera de Juan 3:10. Caín es el hombre sin amor, mató a su hermano. Primera de Juan 3:10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiero decirte que desde Caín y Abel están trazadas dos estirpes, dos compañías, dos linajes, que en este momento, mientras estamos aquí, hay esas dos compañías: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se diferencia el hijo de Dios del hijo del diablo? Se diferencian en: el hijo de Dios ama. El hijo de Dios se aparta del pecado. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios ama. Los hijos del diablo no aman a sus hermanos. Y ese es el mensaje. Dice aquí que nos amemos unos a otros, y Caín era del diablo. Y el diablo es homicida desde el inicio. Caín siguió al diablo en su vanidad, lo siguió en su envidia, lo siguió en su rebeldía, lo siguió en su odio homicida. Y tal vez cuando mató a Abel, su hermano, ¿verdad?, probablemente él dijo: por fin he quitado el impedimento de aquel que me hacía infeliz. Ahora sí voy a ser feliz. Pero ¿qué crees? No regresó a su casa feliz. Ya no voy a tener quien me haga sombra. Ya no voy a tener quien me cause envidia.
y no sabía, mis amados, que lo único que nos separa de la felicidad o lo único que nos da felicidad no está afuera, está adentro. Está dentro de nuestros corazones. ¿De dónde sale? Dios lo había visto todo, como siempre. Cuando Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? No es que Dios quiera información, porque Él ya la sabe. Dios lo sabe todo. Lo que quiere es reconocimiento, que reconozcamos, que nos doblemos delante de Él. Él está buscando colocarnos en una situación donde nosotros podemos tener luz, por así decirlo, para que luego Él nos salve. Así que, mis amados, estamos en este momento donde Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué quiere Dios? Que confiese. Señor, perdóname, maté a mi hermano. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, seguramente lo escondió ahí en el campo. Y Dios viene y le dice, ¿y qué le contesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Te acuerdas de Judas? Cuando Jesús está en la mesa con sus discípulos y le da el bocado, ¿verdad? La costumbre judía era que el pan se ponía una salsa en medio. Un tipo de salsa en medio y cada uno tenía el pan y el pan lo iban cortando un pedazo a cada uno y mojaban el pan. Y entonces el mojar el pan y dárselo a una persona era un símbolo de amistad. ¿Y sabes a quién se lo da Jesús? A Judas. El pan mojado en la salsa que Dios le dio. ¿Sabes? Así Dios hace con Caín, literalmente, o simbólicamente, también agarra el pan y se lo da a Caín. Lo mismo. Este gesto generoso de parte de Dios, en lugar de producir lloro, lamento, lágrimas, de ser traspasado por la culpa, Caín, con toda frialdad, con toda insolencia, con toda indiferencia, de las respuestas más groseras, insolentes que hay en la Biblia, le dice, ¿y a mí qué? A mí no me importa. Vamos a ver Génesis 4, verso 8. ¿Soy yo acaso el cuidador de mi hermano? ¿Soy el policía acaso aquí? ¿Soy el policía de mi hermano? Ya está grandecito, pregúntale a él, ¿verdad? Pues tú mismo pregúntate, pues tú eres Dios. O sea, qué pregunta más insolente. Verso 10, versículo 10 le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea, la tierra misma va a elevar un grito. Es una figura del lenguaje, ¿verdad? La muerte del justo demanda una respuesta de Dios, porque la Biblia dice que Dios es el juez de todo. Y ahí estaba el cuerpo sin vida yaciendo en la tierra. Ese cuerpo reclama venganza, esa sangre reclama venganza. La sangre derramada de Abel reclama venganza y convoca al Señor. Mire, Salmo 94, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Oh juez de la tierra, engrandécete. Bien pudiera haber sido el clamor de la sangre de Abel. Mis amados, Dios es juez justo y Él no puede ignorar la maldad. Y entonces Dios pronuncia una doble maldición sobre Caín. Por una parte le dice, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Serás un agricultor frustrado, intentando arrancarle algo de valor a una tierra que ahora es 2 veces maldita. ¿Por qué? Porque ya había sido maldecida la tierra con Adán y Eva, y ahora la maldecía otra vez para Caín. Y por otra parte le dice, serás un vagabundo, serás un errante, nunca tendrás la sensación de estar en casa, siempre huyendo.
en un constante deambular, en un errar sin rumbo, en una expresión de desasosiego de su alma, de tu tempestad interior, de la inquietud de tu corazón. ¿No acaso muchas personas se sienten así el día de hoy? No hay rumbo para ellos. Andan de aquí para allá deambulando, porque sus corazones están inquietos. Y esa es la sentencia, una insatisfacción, no hay deleite, no hay quietud. Isaías 48, verso 22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. Y Proverbios 28, 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Es triste la historia de Caín, hermanos? Muy triste, muy triste. Pero cuando peca es porque quiere. Dios puso los términos. Hace lo que quiere, no quiere lo que debe. Lo que quiere es echarse en brazos de un monstruo, ¿verdad? Que quiere comérselo, y eso es lo que quiere. Y yo te digo a ti, mis amados, tal vez tú dices, no, pero ese no es mi pecado. Mi pecado no es aborrecer a mi hermano. Yo no he matado, pero tal vez sea otro. El amor al dinero, el amor a las cosas, la sensualidad, el rencor, la falta de perdón en tu corazón. ¿Cuál será tu pecado? Y tu tragedia tal vez es la misma, que lo amas. O sea, en otras palabras, Dios quiere liberarte, ¿verdad? Él te ha dicho lo mismo que a Caín. Pero obviamente tú vas a hacer lo que tus apetitos deseen. ¿Sabes lo que necesitas? Tú necesitas una cirugía radical, un cambio de corazón, un nuevo corazón. Es lo que Dios quiere darnos en esta hora. Algo sobrenatural, algo inexplicable. El Espíritu de Dios en tu interior que reoriente tus caminos. Gloria sea al Señor. Y si no ocurre eso en tu vida, si no ocurre esa salvación en nuestra vida, vas a andar así, errante, deambulando y sin fruto. Como le dijo Dios a aquellos hombres, ¿verdad? Echa tu jornal en saco roto, nunca le ves fin, nunca se llena, siempre estás así. O sea, ¿dónde ha quedado todo eso? Tus fuerzas se agotan, tu salario no te rinde, tu vida es una insatisfacción constante. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, mi amado, la buena noticia de parte de Dios. Tu vida no tiene por qué ser esta. Eso lo dejó Dios ahí como Caín, pero para que tu vida sea distinta. Tu historia no tiene que ser esta. Dios te habla, ¿verdad? Urgentemente, amablemente, cariñosamente, de que realmente tú escapes de la muerte y que vivas. Vuélvete, dice la Biblia, como leímos en Ezequiel. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Tu historia puede cambiar mucho. En Hebreos capítulo 12, por favor. La historia puede cambiar. Porque mira lo que dice Hebreos 12, el versículo 24. El escritor de Hebreos nos dice: a Jesús, que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, preciosa sangre de Jesús. Preciosa sangre de Jesús. ¿Sabes que contra Jesús también se lanzaron una jauría de lobos, de Caínes? Se abalanzaron contra Cristo, lo golpearon, lo clavaron a las maderas de una cruz. Se deleitaron con él haciendo chistes, mientras le veían sufrir, agonizar y retorcerse en la cruz de dolor y luego morir. La sangre de este justo empapó la tierra, la sangre inocente derramada por esos Caínes. Y te digo una cosa, en la historia de la redención, tú eres Caín, yo soy Caín. No somos Abel. No somos Abel, tú y yo somos Caín. En esta historia son nuestras manos las que están manchadas de sangre. ¿Y sabes por qué? Porque aquí viene la buena noticia. Mira, la buena noticia es que su muerte, la muerte del justo de Jesús, no fue una muerte más. No fue una muerte más. Él murió por los pecadores. Él murió como sustituto de los pecadores.
Él asumió nuestro exilio, Él asumió nuestro desasosiego, Él asumió nuestra sed, nuestra hambre, nuestra sentencia de muerte. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. Habla mejores cosas, dice cosas más amables, dice cosas más favorables para nuestras vidas. La sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Abel pide que Dios saque su espada. Señor, venga, Señor, véngate, Señor, haz venganza, trae venganza. Pero la sangre de Cristo, ¿qué habla la sangre de Cristo? La sangre de Cristo grita. Mira lo que dice Jeremías 47. El versículo 8, versículo 6. Eso es lo que grita la sangre de Jesús. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. Gloria a Dios. Eso es lo que grita la sangre de Jesús. Señor, guarda tu espada. La sangre de Cristo, ¿por qué dice eso? Porque el pecado ya ha sido castigado en su muerte. Oh juez de la tierra, mira mi obra, mira mi sacrificio y declara justos a los que se refugian en ti. Oh Padre, abre tus brazos, abrázalos, aquellos que han hecho de mí su Dios y su Rey. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Tal vez, mis amados, aquí en este salón, ahora mismo hay personas que estén a un paso de ser, ¿verdad? De ser descuartizados por la fiera del pecado. Y tú no le estás presentando lucha. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. En el nombre del Señor, arrepiéntete. Empieza a luchar contra el pecado. Deja aquello verdaderamente que tú sabes que el pecado te está dañando, cualquiera que sea. Inmoralidades, amarguras, envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, pecados ocultos, cualquier pecado. No juegues, no le hagas una guerra pequeña. Antes de salir de este lugar, mientras aquí yo estoy hablando, mira, corre hacia la cruz de Cristo, vuélvete a Él, pide misericordia, confiesa tu pecado, tírate de bruces y reconoce al Señor. Y deja que el Espíritu de Dios, con ese soplo bendito, cree en ti un corazón nuevo y limpio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Deja que Él te toque, que puedas nacer de nuevo. Dios quiere levantar tu cabeza. Dios quiere darte honra. Dios quiere darte una vida llena de paz, darte sosiego. Aleluya. Poner en ti un cántico nuevo, cambiar tu tristeza en baile. Ese es el camino. No mires, como dice la Escritura, ¿verdad? No mires ese dinero que no es tuyo. No mires a la mujer de tu prójimo. No mires al vino cuando rojea. No vivas buscando gloria. Busca la gloria que viene de arriba. Aleluya, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Que sea el toque del Espíritu Santo para que tú te des cuenta que Dios te quiere librar. ¿Para quién es esta palabra en este día? Si Dios te habló hoy, Dios te está hablando, deja que Dios termine la obra en tu corazón. Pídele un corazón nuevo. Vamos a escuchar un canto. Que sea el Espíritu Santo de Dios que traiga temor, que traiga el regalo de la convicción, que puedan ser alcanzados los rincones del corazón. Oh Padre, yo te pido, envía salvación en este día. Envía salvación en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu se pasee en medio de nosotros. Por favor, Señor Jesús. Aleluya. Perdón
Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pensé que débil fui, herí, te lastimé. Perdón, Jesús, perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pensé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Así es, Señor. Tienes que presentarle batalla al pecado. No es cualquier cosa. Es venir al Señor Jesús para que Él te haga libre. Solo en Él podemos tener la fuerza para vencer. Pídele al Señor, ayúdame, Dios, para abandonar cualquier pecado, todo pecado, Señor. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que el hombre viva, pero no solamente vivir, sino que tenga una vida en abundancia, y por supuesto que tenga la vida eterna. Aleluya, Padre. Señor, yo te pido, Señor, si hay alguien aquí en este lugar, Señor, que necesite, Señor, ser libre. Oh Padre, por favor, que esta palabra, Señor, escudriñe los corazones. Glorifica y exalta tu nombre, Señor, porque no hay nada más que glorifique y exalte tu nombre que la salvación de un alma, Señor. Tu palabra dice que hay gozo, hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, Señor. Que no seamos como Caín, Señor, que cuando tú le llamaste y le dijiste, Señor, lo que tenía que hacer, él se endureció. Oh Padre, te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Sigue moviéndote en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús.
descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo, te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que seamos sensibles a tu voz, que seamos humildes, Señor. Por favor, Señor, sigue tratando con nuestros corazones, con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.